¿Cómo es posible que pienses que debes tener un enemigo para considerar tu propia seguridad? En realidad, esta es una forma de pensar muy antinatural para muchas personas en todo el mundo. Quiero decir, hasta el día de hoy, China no habla de los Estados Unidos como el enemigo. No se escucha eso. No lo es. China no tiene enemigos. ASEAN no tiene enemigos. Hay países que tienen comportamientos con los que podrías no estar de acuerdo en un momento determinado, pero hasta que comiencen los disparos, no es el enemigo. Simplemente no hay necesidad en su visión del mundo y en su forma de discutir las cosas de pensar de esa manera. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Hola a todos. Soy Pascal de Neutrality Studies y hoy estoy organizando un panel con 3 colegas de África y Eurasia para discutir la adicción de Occidente a lo que llaman disuasión, pero que una y otra vez ha tomado la forma de agresión, ataque y operaciones de cambio de régimen. ¿Por qué Occidente no puede superar su amor mortal por la beligerancia? Para discutir esto, tengo conmigo al Dr. Agogo Apkome, profesor en la Universidad de Zululand en Sudáfrica, al Dr. Jan Oweg, investigador de paz en la Fundación Transnacional para la Paz y la Investigación del Futuro en Suecia, y al Dr. John Pang, investigador principal en la Academia Perak, un grupo de expertos en Malasia. Caballeros, bienvenidos. Gentlemen, welcome. Gracias Pascal. Gracias, un gran placer. Es fantástico tenerlos a todos aquí en este panel. Esto es algo que discutimos un poco la última vez en una charla, como Jan y yo. Y tal vez, Jan, puedo preguntarte, hiciste el argumento de manera hermosa la última vez. ¿Por qué la disuasión, especialmente la disuasión ofensiva, es una locura como estrategia de seguridad? ¿Podrías comenzar exponiéndolo de nuevo? Y luego le pediré a Agogo y John que reaccionen a eso. I'll ask Agogo and John to react to that. I shall try. Thank you very much, Intentaré. Muchas gracias por tener esta discusión. Nadie, hasta donde yo sé, la ha tenido antes sobre los fundamentos de la seguridad y en particular la filosofía de la OTAN. La disuasión es algo que conocemos de manera filosófica y teórica en el campo del derecho, porque se supone que las leyes, al prometer castigo, nos disuaden de hacer cosas criminales. Así que, de alguna manera, se puede decir que no hay nada malo en sí mismo en la disuasión. Es as if Herren bekiese to pray it for the militaries. It's the way it's interpreted by the military. And what my problem with it is, and I've talked about these things for more Y than... mi problema con esto es, y he hablado de estas cosas durante más de 30 años, que la filosofía de la OTAN, y básicamente de todos los países occidentales, en contraste, por ejemplo, con China, es que argumentamos que es necesario tener la capacidad de matarte desde lejos, como misiles balísticos intercontinentales o armas nucleares que nadie quiere usar en su propio territorio, sino solo lejos en el de otra persona. Y eso indica, por definición, que, tal vez no te veamos como un enemigo en sí, pero queremos estar seguros de que si te conviertes en un enemigo, entonces podemos matarte donde estés al otro lado del mundo, con misiles y municiones, guiados con precisión, etc. with precision-guided missiles and munitions, etc. Now, if you look at that from the other side and use some empathy... Ahora, si miras eso desde el otro lado y usas algo de empatía, entonces es obvio que se ve como algo muy hostil por parte del otro lado. ¿Quieres poder matarme? Eso provoca la respuesta de que, si tienes esos misiles de largo alcance, ya sean convencionales o nucleares, que pueden alcanzarnos lejos de ti, entonces también necesitamos tener algo con lo que podamos amenazarte o disuadirte. Y eso es una garantía completa del 110% de una carrera armamentista. Ambas partes, o todas las partes siempre dirían, sí, tenemos las capacidades, pero no tenemos la intención de hacer estas cosas. Ahora, ¿cuán creíble es eso? Porque el mundo podría cambiar mañana, y podrías tener esas intenciones, o tu gobierno podría cambiar, y podríamos tener algunas personas nuevas, y podrían tener esas intenciones.
what you're signaling by offensive. Lo que estás señalando con ofensiva, y por ofensiva me refiero a aquellas que no son para autodefensa sino para disuasión a larga distancia, es que estamos entrando en una carrera armamentista. Estamos obteniendo inseguridad, estamos obteniendo inestabilidad, estamos obteniendo el complejo militar, industrial, mediático, académico imitado. Y por eso es un móvil perpetuo. No hay manera de detener esto, porque cada lado siempre tendrá el argumento de que me estás amenazando con tus cosas de largo alcance, y por lo tanto tengo que amenazarte de vuelta. Y así necesitamos cambiar esa filosofía. Si queremos hacer disuasión en absoluto, debemos tener disuasión defensiva. Ese es básicamente el argumento que te di al final. That is basically the argument I gave you last. And thank you for laying that out again. Agogo Gracias por and explicar John, eso de nuevo. Agogo y John están observando a los europeos desde dos lugares diferentes, ¿verdad? Desde la punta de África y luego John, desde China y Malasia, ¿verdad? ¿De dónde creen que proviene esta obsesión, que me parece extremadamente europea y euroatlántica, con la disuasión? Tal vez Agogo primero y luego John. with deterrence coming from? Maybe Agogo first and then John. Okay, thanks, Pascal, and thanks, Jan, for that intro. Está bien, gracias Pascal y gracias Jan por esa introducción. Responderé primero a una de las primeras palabras que usa Jan, y esa es filosofía. Así que la filosofía, la obsesión occidental con los armamentos, con la disuasión a largo alcance, en mi opinión surge de la filosofía que está cimentada por una historia de agresión. No creo que esté inspirada por la necesidad de disuadir o la necesidad de prevenir ser atacado. Está inspirada por el hecho mismo de que la historia antigua y moderna de Europa y la historia antigua y moderna de América está repleta de actos de agresión por parte de estados que tienen poder dominante global. Y creo que quienes operan el sistema entienden perfectamente que sin proyectar ese poder y sin estar listos para usarlo y sin usar ese poder, no estarían en las posiciones de dominio en las que se encuentran hoy. They would not be in the positions of dominance that they are in today, and they believe in a very Y creen de una manera muy enferma que tienen razón. Creen que para seguir dominando realmente necesitan ese poder. Así que creo que el uso de la palabra disuasión es una estratagema inteligente para enmascarar la intención real, la operación real de estos armamentos. Es una forma de vender, por un lado, a los públicos europeos, porque creemos que hay democracia y todo se hace por el bien del Estado, y también para vender a la gente del mundo que, por eso lo estamos haciendo. Es para ocultar la mentalidad real de agresión, la preparación para la agresión, que entienden ha sido la base de su dominio durante los últimos siglos. John, ¿cómo lo ves? Pues thank you for bringing me into this conversation with these Primero, gracias por incluirme en esta conversación con estos dos grandes caballeros. Me gusta cómo ha comenzado la conversación con Jan hablando sobre este concepto de disuasión ofensiva en su base, y Agogo, a tu sugerencia Pascal, mirando hacia atrás en los fundamentos filosóficos detrás de esto, la visión del mundo actual que motiva esto. Creo que hay varios, si haces la pregunta, y esta es una pregunta difícil e importante, ¿de dónde proviene esta visión del mundo? De hecho, incluso hacer esa pregunta es como dar un paso atrás y negarse a naturalizarla, porque esta es una visión del mundo que ha sido naturalizada. Quiero decir, ya sabes, en las relaciones internacionales, por ejemplo, la teoría realista incorpora esto, lo que yo llamaría una ontología de la violencia. Es decir, es casi como un estado de naturaleza hobbesiano, ya sabes, en el que el hombre es una bestia para el hombre, y las naciones serían bestias para las naciones si no hubiera un leviatán, una especie de poder único sobre ellas, ¿verdad? Una especie de hegemonía. Así que esta suposición está absolutamente naturalizada por Occidente. Es como si no hubiera otra manera. Pero es importante enfatizar que esta no es la única forma de ver el mundo, y de hecho no es la forma en que la gente en otros lugares lo ve. Ciertamente no es la visión china del universo moral ni del sistema internacional.
Entonces, ya sabes, alguien como Mearsheimer, por ejemplo, diría que si estamos en un estado de anarquía, y por lo tanto lo único que en última instancia mantiene la paz es un equilibrio de violencia, entonces un equilibrio de la amenaza de violencia, que, en otras palabras, es disuasión. También está el otro aspecto de esto, y cómo llegamos a este lugar es la historia colonial. Y nuevamente, Agogo señaló esto. Sabes, hay algo realmente egoísta en esta noción, porque siguen usando el término disuasión, cuando lo que realmente están haciendo es expansionismo y diseños imperiales. Y la expansión imperial está, entre comillas, velada bajo este concepto. La expansión de la OTAN, por ejemplo. NATO expansion, right, for example. So the expansion of this Entonces, la expansión de este sistema de Occidente, ya sabes, se toma como algo natural. Se considera algo a lo que no podrías objetar, pero es extremadamente amenazante para otras naciones hasta el punto de la guerra. Me gusta la forma en que se está desarrollando esta conversación, y creo que realmente se trata de... La pregunta al final es una de orden mundial, pero la cuestión del orden mundial trata sobre qué tipo de sistema, de cómo organizas las relaciones entre los estados, cómo se ven unos a otros. Así que este es un comienzo muy prometedor para esta conversación. Y tenemos que volver a este tema del colonialismo y la forma en que el sur global me está observando lo que está sucediendo. Pero antes de hacer eso, quiero señalar, y tal vez esto vaya para Jan, que tuvimos un momento diferente en Europa. En 1975, el acta final de Helsinki, de la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación, fue un momento en el que alrededor de 50 estados se comprometieron con un marco de cooperación. Y luego, incluso en 1990, con el comunicado final de París de la CSC, se consagró: la seguridad solo puede ocurrir si todos están seguros. La seguridad no puede lograrse a expensas de alguien. En cierto sentido, eso es lo opuesto a la disuasión. Es el reconocimiento de que el otro es parte del equilibrio. Jan, ¿de dónde vino ese reconocimiento en ese momento, entre el 75 y el 90? ¿Y a dónde fue? Creo que provino mucho del hecho de que en ese momento había estadistas que podían pensar y que conocían teorías, y algunos de ellos escribieron buenos libros, lo cual no puedo imaginar que hagan los líderes europeos actuales. No creo que debamos decir que no había pensamiento basado en la disuasión en ese momento. Pero tenías la Ostpolitik de Willy Brandt. Tenías, como dices, muy importante la OSCE, que era una construcción básicamente de países neutrales y encabezada por el presidente Kekkonen de Finlandia en ese momento. Y por cierto, es muy triste ver que Finlandia es hoy un país totalmente en blanco y negro como miembro de la OTAN, porque lo hermoso de Finlandia en ese momento era que si le preguntabas al pueblo finlandés, no veían enemigos ni en el este ni en el oeste. Eran neutrales. También lo era Suecia, que siempre perteneció a Occidente, pero tenía una comisión por Olof Palme sobre lo que también insinuaste, la seguridad común. La idea de que solo puedo estar seguro si la otra parte se siente segura conmigo. Ahora, es una forma banal de pensar. Es la empatía humana normal. Pero fue un paso extraordinario en la dirección correcta por parte de estadistas, por parte de un estadista, un líder de un estado neutral, producir ese informe, que en realidad es en ese momento en el pensamiento socialdemócrata, y hasta cierto punto en la idea de que cared, quizás deberíamos optar por una defensa defensiva. Y así creo que las diferentes actividades bajo la OSCE, como la discusión de los derechos humanos y la visita a los ejercicios militares de los demás, fueron un reconocimiento de que la disuasión, aunque no se expresó de esa manera, podía ser peligrosa y podía llevar a carreras armamentísticas en espiral, y que era mejor que habláramos entre nosotros. No significaba que tuviéramos la misma filosofía. Y en ese momento, como sabes, había dos bloques. Estaba el Pacto de Varsovia en ese momento frente a la OTAN. El Pacto de Varsovia, por cierto, fue creado mucho después de la OTAN.
La OTAN suele decir que crearon la OTAN porque había un pacto de Varsovia en la Unión Soviética. NATO usually says that we created NATO because there was the Warsaw Pact and the Soviet Union. That's a historic lie. But they're not. Esa es una mentira histórica. Pero en resumen, hubo un reconocimiento, una conciencia de que esa filosofía era peligrosa y las carreras armamentísticas eran peligrosas, y queríamos una Europa donde no tuviéramos la guerra que podría ser deseable desde el punto de vista de Moscú y Washington. Y ahí es donde estamos hoy porque hemos olvidado completamente las medidas de fomento de la confianza que eran las palabras clave de la OSCE. Hablar entre nosotros. Asegurarse de que los ejercicios no se salgan de control y se conviertan en una guerra malinterpretada por el otro lado. Y todas esas cosas muy, muy buenas. Todo eso se ha perdido hoy. En este momento básicamente no tenemos contactos con el otro lado. Es una situación muy peligrosa. Permítame terminar diciendo esto. Usted mencionó, o alguien mencionó, el equilibrio de la violencia. Algunos dirían el equilibrio de poder, algunos dirían el equilibrio de disuasión, de terrorismo. Hablamos sobre armas nucleares. Teníamos el término equilibrio del terror. Ahora, nadie asocia el terror con las armas nucleares. Es lo que, ya sabe, HTS está haciendo en Siria en este momento, ¿verdad? Muy trágicamente. En resumen, ese equilibrio estaba mucho más equilibrado en los años 70 y 80 a los que se refiere, porque el Pacto de Varsovia representaba algo así como el 65% de los gastos militares de la OTAN. Hoy ha habido un largo periodo desde la desintegración de la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia en el que los gastos militares de Rusia han sido aproximadamente, ya sabe, ¿qué es el 2% de la OTAN? Y así, la idea de que el equilibrio era algo que estabilizaría ha sido completamente descartada. Tenemos un mundo occidental que piensa que la dominación, la superioridad y todo eso es algo deseable porque quieren este sistema dominante unipolar como la única cosa que funciona. Mientras que yo diría, volvamos a traer el equilibrio entre las fuerzas. Esa es una estrategia más segura. Creo que es muy trágico que estemos en una situación donde todas las cosas que hicimos bien en los años 70 y 80, evitando la confrontación y deshaciéndonos de los misiles de alcance intermedio con el Tratado INF, etc., han sido descartadas. Ya no hay pensamiento, ya no hay intelectuales entre los líderes europeos. Lamento decirlo. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Creo que estamos atravesando una crisis de intelecto, en realidad, en Europa. Y a gogo, mirando esto desde África, y también teniendo en cuenta que el continente africano ahora ha sido, algunas partes han sido descolonizadas en gran medida. Otras partes todavía están semicolonizadas o neocolonizadas, pero el continente africano, los 50 o más estados en el continente africano, han podido tener sus propias relaciones entre sí y han hecho sorprendentemente poca guerra. Quiero decir, la violencia masiva en África ocurre generalmente dentro del estado, pero no entre los estados. ¿Puedes hablar un poco sobre lo que crees que África nos enseña sobre las relaciones internacionales y esta idea de disuasión? Gracias. Y sí, tal vez sea solo cómo está estructurada la conversación, pero no tengo problema con eso. No me importa responder a Jan. Hace puntos muy interesantes a los que me siento obligado a responder. Así que me gustaría responder a lo que ambos dijeron en realidad sobre el periodo en el que, si se quiere, hubo una desescalada. Creo que no pretendo ser un experto en relaciones internacionales. Tampoco soy un experto en relaciones del norte global europeo. Por eso tal vez en mi próxima vida. Pero se puede inferir desde un punto de vista africano que el periodo del que habla Jan, creo, se cohesiona, tal vez, quizás comienza con algo de lo que Jeffrey Sachs habla mucho, sobre la época de Sheikh como presidente y su impulso muy intelectual y moral por la desescalada.
Se puede entender eso desde un punto de vista africano como una respuesta a la realización de que la psique supremacista angloamericana, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, había traído la amenaza de la supremacía a Europa, al norte global. Y creo que ahora llegamos a esa realización, especialmente con la situación de Ucrania. Desde el punto de vista de África, no creo que los africanos sintieran eso. From the point of view of Africa, I don't think Africans felt that. And Históricamente, cuando los europeos hablan de respetar al otro, es dudoso que incluso ahora, en el núcleo psíquico de los campeones, los líderes del establecimiento angloamericano, el no europeo, sea considerado a la altura de dar al otro o merece ese tipo de reconocimiento. Y si ese reconocimiento no está presente, creo que esto sucedió. Estoy tratando de interpretar aquí y ahora. Creo que estas cosas sucedieron con Sachs y JFK, porque el norte global se dio cuenta de que estaba amenazado por el otro del norte global. Y eso requirió un autorreexamen. No sucedió antes de entonces. Y por supuesto sabemos que en ese momento la Unión Soviética no era tan débil como llegó a ser. No colapsó. Y en los años posteriores a los 90, los años posteriores a Fukuyama, la oportunidad para la supremacía era temporada abierta para la supremacía. Así es como lo entendería. Y nuevamente, creo que es importante en estas conversaciones, es mi firme opinión y la de varios académicos y comentaristas, que la colonización todavía continúa. No creo que hayamos llegado a un punto en el que podamos decir descolonizado o incluso postcolonizado. Todavía continúa. El continente africano todavía responde principalmente, y no solo el continente africano, muchos países del sur global todavía responden principalmente a armas apuntadas a sus caras por cada asunto internacional que se discute. Y esa arma podría venir en forma de un tuit del presidente electo de los Estados Unidos. Vamos a sancionar. Las sanciones no pueden funcionar sin fuerza militar. Todas están respaldadas por bombas. Todo lo que Occidente ha hecho en sus relaciones con el no Occidente ha estado respaldado por bombas, excepto que ahora se enfrentan a China. Y por eso el mar del sur de China está siendo militarizado y China está siendo rodeada, para recordarte que tenemos una bomba aquí, tenemos una bala aquí. Así que volviendo a la pregunta de Pascal, lamento si esto es un poco indirecto. No creo que la experiencia africana haya necesitado y la cosmovisión africana y la historia africana hayan necesitado este enfoque de militarización, porque un pueblo responderá no solo a sus cosmologías, actuarán de acuerdo con sus cosmologías y sus visiones del mundo, con sus aspiraciones y sus realidades. Nunca he sentido que, como nigeriano, estuviera bajo la amenaza de una agresión camerunesa. Camerún es un país al oeste, ni agresión de la República de Benín, ni agresión de la República de Níger desde el norte. Y nunca he sentido expresado por ningún líder de pensamiento político o social en mi país de origen, e incluso aquí en Sudáfrica, la necesidad de demostrar superioridad sobre algún otro país africano, o incluso de demostrar hegemonía sobre toda África. Nunca se ha sentido eso. Así que no creo que es natural. Entonces sigue que ese tipo de militarización no podría haber surgido en este contexto, porque creo que estas teorías e ideas responden a las cosmologías de las personas, a las experiencias de las personas, y por supuesto incrustadas en las cosmologías de las personas están sus aspiraciones, sus autoproyecciones. Siempre ha sido, al menos en nuestras vidas o en la historia que hemos estudiado, una fuente constante de proyección de dominio global que ha venido del norte angloamericano. Y no es sorprendente, por lo tanto, creo que constituyan su comprensión de la seguridad en términos de dominio y violencia y disuasión, como se describe. Recuerden que hemos dicho que mi firme opinión es que no quieren decir disuasión. Y creo que es John quien usó la palabra. En realidad, piensa decir expansión y dominio. Y la disuasión es turno de no mover de su.
Eligen extremistas como les gusta. It's just an alibi. They choose these terms the way they like, you know. If you let me say this last. Sabes, si me permites decir esta última cosa antes de irme, antes de usar el micrófono, sabemos lo que sucedió en Siria el otro día. De repente, aquellos a quienes llamaban terroristas el día anterior, ahora son llamados rebeldes y oposición. Usan los términos para desplegarlos cuando se ajustan a una intención y estrategia particular. Y estos términos son necesarios para ocultar al público, primero a sus públicos locales, sus poblaciones locales, y luego a una población más global. ¿De qué se trata todo esto? Gracias. Por eso tenemos que cortar a través de la retórica y la propaganda para llegar al núcleo de este problema. John, usaste el término ontología de la violencia y esta proyección, ¿verdad? Siento que hay tanta proyección viniendo del norte global. Y me refiero explícitamente al noroeste del norte global, que proyecta su propia interpretación del mundo sobre todos los demás, y luego espera que China reaccione de esa manera. Desde Asia Oriental y Sudeste Asiático, ¿cuál dirías que es la forma real en que se conceptualiza el mundo o el mundo internacional? También es en este marco de disuasión. Ciertamente no. Ya sea desde el sudeste asiático o desde China, hay una gran conciencia. Hay una perspectiva compartida con lo que Agogo acaba de describir. Y es que el sur global ve el mundo de esta manera y entiende el orden mundial existente, el llamado orden internacional basado en reglas, de esta forma. Ahora, y él lo expuso muy bien sobre la continuación de este dominio colonial, y es algo que sigue ocurriendo. También se ve, creo, como la proyección de la experiencia europea, no solo de su visión del mundo, sino de su experiencia de un subcontinente extraordinariamente violento en términos históricos mundiales. Realmente no hay nada igual. Si simplemente lo rastreas estadísticamente o lo gráficas, las guerras de Europa están fuera de serie en comparación con el resto del mundo. De hecho, en los últimos 300, 400 años. Compared to the rest of the world, actually, over the last 300-400 years. And there's something about the way it's organized, right? Y hay algo en la forma en que está organizado, ¿verdad? Que lleva a esto. Y ahora sigue proyectando esto. Pero creo que nosotros, independientemente de todo esto, ya no funciona. Creo que la comprensión ahora, la realización, porque hemos visto mucho crecimiento. Quiero volver a esta noción de lo que los chinos llaman cambios no vistos en un siglo. Simplemente ya no funciona. El sistema de, ya sabes, esta concepción del mundo y esta comprensión de la forma en que organizas el orden mundial, que se basa en este equilibrio del terror o equilibrio de la violencia o disuasión ofensiva si quieres, porque tienes el ascenso de las economías emergentes, no solo China. Esta es una tendencia histórica imparable, como les gusta decir a los chinos. Así que estamos en esta gran encrucijada. Realmente es el fin de ese orden. Sabes, dejando de lado las cuestiones de justicia, hay algunos que podrían querer pragmáticamente seguir con esto y decir, mira, al menos mantiene un cierto tipo de orden. Y tal vez ciertos estados podrían beneficiarse de esto. Ciertos estados del sur global, anteriormente del sur global, si se quiere, ¿verdad? Beneficiarse de ciertas ventajas, posiciones en esto, pero simplemente ya no se sostiene. Y ahora la cuestión ante nosotros es, ¿qué hacemos? Intentas de alguna manera retroceder la marea. Y eso es lo que veo en muchas políticas occidentales ahora. De hecho, lo que es particularmente peligroso es que el mundo es en muchos aspectos ya multipolar, particularmente en el orden económico y en el comercio, ¿verdad? El comercio de sur global a sur global supera al de Occidente. Ni siquiera puedes sancionar, ya sabes, las sanciones simplemente aíslan a Occidente. Y luego esto lleva a una creciente desesperación, porque estas medidas no funcionan. Conduce a la desindustrialización. Así que esto tiene que terminar. En este sentido, China ha propuesto una iniciativa de seguridad global. Ha presentado algo concreto que creo que incorpora la visión del mundo y las ideas detrás de ella. Es decir,
Ve el orden mundial, al igual que el orden doméstico, como algo que necesitas construir con las mismas ideas civilizadas de crear un interés común, por ejemplo. Así que esta iniciativa de seguridad global sería parte de la concepción china de una comunidad de futuro compartido para la humanidad. Bajo eso, tienes una iniciativa de desarrollo global que creo que articularon por primera vez alrededor de 2019, seguida de una iniciativa de seguridad global y luego una iniciativa de civilización global. Todas estas cosas son necesarias para crear un mundo común, porque no hacerlo dejaría al mundo como literalmente una especie de jungla de violencia perpetua, de la que ya hemos hablado. Así que creo que ese esfuerzo vale la pena considerarlo, y ciertamente no es un bloque. Nuevamente, desde la perspectiva del sudeste asiático, este tipo de cosas es precisamente lo que hemos estado tratando de hacer, comenzando con la Conferencia Afroasiática, la Conferencia de Bandung de 1955. Tenemos un aniversario importante para eso el próximo año. Así que es una especie de interés compartido, con una visión y aspiración compartidas con África, por un tipo diferente de orden mundial. Uno en el que abordamos específicamente los problemas y los tipos de alianzas basadas en la enemistad con un tercer partido, basadas en disuadir a alguien más. Siempre hay una especie de, ya sabes, en las nociones europeas de una alianza, está China en mente. Al hablar de multilateralismo, los esfuerzos multilaterales de Estados Unidos en África, por ejemplo, en 2014 y 2022, tuvieron cumbres Estados Unidos o África. Esto es realmente típico de sus iniciativas y su comportamiento. Y luego pronto queda claro que esto es para contrarrestar a China. ¿Por qué no puedes estar interesado en África por el bien de África? Es un continente gigantesco, ¿verdad? La cuna de la humanidad. ¿Por qué no puedes considerarlos por su propio derecho? Lo mismo sucede cuando vienen al sudeste asiático, y ese es el único interés. Esto no solo es degradante, todos entienden que esto lleva al conflicto. Solo estás incrustando relaciones conflictivas en el sistema, y necesitamos hacerlo mejor que eso. Quiero decir, las apuestas son realmente altas. Este es el núcleo del problema. Y Jan, ya lo expusiste al principio, pero en la forma en que se conceptualizan las relaciones internacionales en Occidente, el norte global, siempre está presente la necesidad de un enemigo, ¿verdad? Así como la disuasión siempre espera que haya algo que disuadir, la idea es que la OTAN en sí misma necesita a Rusia, necesita a China, el otro significativo. ¿Pueden los europeos, puede el norte global superar esto? ¿O qué debería ser el mundo global? ¿Qué debería ser la parte pensante del mundo, la parte no tonta del mundo, para lidiar con esta obsesión de crear sus propios enemigos para justificar su existencia? Lo siento, Jan. Sorry, Jan. That's a nice little one. Esa es una pequeña y agradable. Permítame decir primero que la teoría de la disuasión se basa en la idea de que alguien es al menos potencialmente o quizás de facto un enemigo. En segundo lugar, creo que cuando te ves a ti mismo como el número 1, no aprendes, enseñas. Si eres el número 10 en un sistema, tienes a otros 9 de los que aprender. Cómo subieron y hicieron las cosas mejor que yo. Y eso es, por supuesto, lo que el mundo occidental está enfrentando ahora. No hemos aprendido nada en las últimas muchas décadas, y otros están aprendiendo rápido y haciendo las cosas de manera diferente a nosotros. Y creo que hay una cosa que quizás deberíamos tocar, y no soy un experto en ello, pero creo que esta idea de enemigos está un poco relacionada con la idea del pensamiento misionero cristiano. Tienen que ser como nosotros, unidad en la uniformidad. Abrir China en los años 70, luego se volverá como nosotros. Y eso es un error terrible. La única unidad que es interesante es la unidad en la diversidad y la diferencia. Así que este intento de hacer que otros sean como nosotros es algo muy occidental, que si se quiere, los chinos no tienen.
Los chinos y los japoneses, por cierto, donde te sientas, Pascal, están muy contentos siendo especiales. No quieren que todos los demás sean como ellos. No venden su sistema social o sus formas de pensar. Sabes, China no está tratando de hacer que la gente sea confucianista o budista o algo así, o estados de partido único por todas partes. Pero tenemos esto, lo llamaría una enfermedad, que pensamos que somos tan grandiosos que todo lo que hacemos en Occidente debería universalizarse, y los demás deberían ser como nosotros. Sabes, eso también estaba incorporado en la idea del primer mundo, segundo mundo, tercer mundo y cuarto mundo, que subirían, ya sabes, goteando algunos valores y economías y subiendo formas de pensar para que fueran como nosotros. Y eso, por supuesto, esta idea de universalizar siempre ha estado en contra desde un punto de vista de la paz. Incluso si era un pensamiento gandhiano, sería el único, si acaso, que podría universalizarse porque no daña a nadie más. Pero cuando tienes esta idea de misión, de que alguien debe ser como nosotros, y si no lo hacen con la Biblia, entonces lo hacemos con una espada. Es una forma de crear enemigos. Y volvemos a algo que es muy claro. Y noté eso como un joven estudiante en los años 70. Había un brillante académico alemán cuyo nombre era Dieter Senghas, que escribió un grueso libro en alemán sobre el militarismo estructural. Y uno de sus puntos era que, si la Unión Soviética se hunde en el mar mañana, Occidente se readaptará muy rápidamente, encontrará algún otro enemigo y continuará el armamento, porque no puede vivir sin enemigos. Y eso es, ya sabes, una de las cosas que como joven estudiante incorporé a mi pensamiento, que todos estos argumentos de que Rusia es una gran amenaza, que China es una gran amenaza, que Dios sabe quién es una gran amenaza, son invenciones. Es una especie de paranoia necesaria. Es algo donde se puede decir que no hay un análisis racional detrás. Quiero decir, tengo 73 años. Todos los años que he vivido he escuchado que los rusos vienen. Quiero decir, ni siquiera puedes confiar en esos malditos rusos. No vienen. Se supone que deben venir. No vienen, ¿verdad? Entonces, nunca han invadido un país neutral y nunca han invadido ni intentado invadir un país de la OTAN. Pero aún así, puedes expandir la OTAN y puedes conseguir enemigos y luego puedes persuadir a Suecia y Finlandia para que se unan. Y además, por cierto, como probablemente algunos de ustedes saben, ahora hay 47 nuevas bases estadounidenses decididas bilateralmente en Escandinavia en un año. Esto es una enfermedad porque los rusos no tienen intenciones de invadir Escandinavia. Pero puedes escuchar a los altos mandos suecos decir que debemos prepararnos para que Putin desembarque en las costas del sur de Suecia y haga una ocupación parcial de Suecia. Sabes, dije, ¿qué tontería es esa? Porque vivo aquí. Pero en resumen, este cultivo de esos otros, las fuerzas del mal y las fuerzas del bien, nosotros siendo los buenos. Quiero decir, esto está tan profundamente arraigado en la cosmología occidental y en las formas de pensar que creo que las personas que solo trabajan, ya sabes, como los movimientos por la paz, enfocándose básicamente en las armas, no lograrán nada. Las armas son un producto de una cierta forma de pensar. Estoy muy a favor de la idea de que las ideas deben cambiar en lugar de simplemente mirar un sistema de armas y decir, eso debe desaparecer o detener esa guerra. Proviene de una forma de pensar y he intentado mencionar algunas de ellas. Finalmente, permítame decir que no estoy del todo seguro de que la idea de la disuasión sea solo una cortina de humo para lo que usted mencionó. También es una cortina de humo, pero creo que si hablas con personas en uniforme, están decididos a ello. Nunca han pensado en la seguridad como algo más que disuasión. Eso es lo que enseñan en las academias militares. Es una forma de practicar una profesión, si se quiere. Si alguien dice, oye, ¿por qué necesitamos disuadir a alguien más? No son nuestros enemigos, no encajarían en ese sistema, pero sirve para la dominación y el orden, la dominación global unipolar, o como se llama, dominación de espectro completo y todo eso.
Estoy de acuerdo con eso, pero no creo que sea solo un sustituto. No creo que sea una invención para legitimar el colonialismo o la dominación. Creo que es una forma en que la gente piensa en la profesión militar. Y estoy muy contento de decir que en los años 80 escribí un libro con un teniente coronel en Alemania, Wilhelm Nolte, y un investigador de paz suizo, Dietrich Fischer. Y revisamos todas estas cosas, y el libro se llamaba Winning Peace. And we went through all these things, and the book was called Winning Peace. And why we needed to think radically different. ¿Y por qué necesitamos pensar de manera radicalmente diferente sobre lo que son la defensa, la seguridad y la paz? ¿Y por qué necesitamos tener una ética global? Porque solo tenemos una ética de vecindario. No se te permite matar, y no deberías mirar a la hermosa esposa de tu vecino y cosas por el estilo. Necesitamos una ética global porque lo que hacemos hoy tiene consecuencias globales. Y esa es una discusión completamente diferente. Pero necesitamos una actitud ética global y no local, porque todo lo que hacemos vibra a través del sistema global. Y es por eso que estas armas de alcance global deberían desaparecer. Y deberíamos pensar de manera diferente porque tenemos derecho a la autodefensa, pero no tenemos derecho a matar a otros que están lejos. Ese es el artículo 1 de la Carta de la ONU. That's Article 1 of the UN Charter. Agogo, siéntete libre de reaccionar. Oh, yes. Yeah. Thanks very much, Jan. Let me... I'm Oh, thinking sí. of where to get a handle on this. Muchas gracias, Jan. Yeah, maybe let me start, Estoy pensando en cómo abordar esto. I Sí, tal vez déjame comenzar con tu respuesta. Veo tu punto al decir que esto quizás no sea necesariamente del todo una cortina de humo, pero te diré, tal vez déjame intentar explicar eso un poco más. Así que estoy de acuerdo contigo en principio en que podría ser eso. Creo que lo que sugiero es una forma de pensar en ello. No puedo presumir que será la única forma de pensar en ello. Pero si tomamos lo que sucedió hace 2 días, por ejemplo, y Pascal estaba revisando el brillante resumen de Brian sobre lo que está sucediendo en Siria. Y tú hiciste ese video anoche, Pascal, ¿verdad? And you did that video last night, Pascal, isn't it? And at the exact same time, perhaps even... Y al mismo tiempo, quizás incluso ahora mientras hablamos, CNN está concediendo una entrevista a este tipo, mientras que Al Jazeera, CNN y todos los principales medios corporativos occidentales los llaman oposición y rebeldes. Como esa organización aparece en la lista de terroristas de Estados Unidos, hasta anoche cuando Pascal lo estaba haciendo, todavía estaba allí. Así que por eso creo que hay alguna artimaña aquí. Quiero decir, es para reducir la capacidad cognitiva de muchos pensadores occidentales para asumir que están cometiendo un error sobre esto. Y cuando también digo que es una cortina de humo, no es necesariamente de todo Occidente. And when I also say it's a smoke screen, it's not necessarily all of the West, because of course we never talk of all of the West, we never talk of all. Porque por supuesto, nunca hablamos de todo Occidente. De todos modos, nunca hablamos de toda África. Estoy mirando particularmente al establecimiento occidental, al establecimiento político occidental. No creo que no lo sepan, es lo que pienso. Creo que los estaríamos insultando y promoviendo a nosotros mismos a un nivel más alto de racionalidad si pensamos que realmente no lo saben. Es lo que estoy pensando ahora. Porque hay una manera, si estudiamos, como solemos hacer los académicos decoloniales, el episteme colonial, que está en el corazón de lo que llamamos pensamiento colonial. Ese episteme, en mi opinión, necesita ser desafiado. Y no creo que los europeos hayan desafiado ese episteme todavía, o lo hayan hecho suficientemente. Entonces, por ejemplo, en el trabajo colonial en el que nos enfocamos ahora, como académicos africanos, estamos tratando de hablar con los africanos para liberar su pensamiento, para dejar de pensar que son inferiores, para tener autosuficiencia, ideas epistemológicas y procesos para liberarse de la tutela de Occidente. Pero creo que Occidente necesita hacer esto. Creo que absolutamente necesitan hacerlo ellos mismos para crear la autoconciencia que se requiere, especialmente no entre los miembros del establecimiento, sino entre la población en general y entre personas más comunes como nosotros. Porque alguien en mi hogar me ha hecho una pregunta cuando hago estos argumentos. Pero los occidentales no quieren estas guerras. Ahora esa persona me ha preguntado, entonces, ¿por qué no prevalecen sobre sus gobiernos?
has asked me them, why don't they prevail on their governments? They're supposed to have democracy. And Jan, you said something similar. Se supone que deben tener democracia. Y Jan, dijiste algo similar en tu última discusión. Dijiste algo, no esas palabras exactas. ¿Cómo es que las poblaciones europeas están caminando sonámbulas hacia una guerra civil? Es entre esa población, creo, que prevalece la confusión. Así que mi propuesta, espero que esto sea un poco coherente. Tengo tantas cosas de las que quería hablar. Mi sugerencia es que se realice un trabajo decolonial, una reconsideración del episteme, el núcleo de la ideología occidental dominante, de manera muy sistemática, muy paciente, para hacer que la gente piense. Sí, hay personas en Occidente que dirán, ese es el problema. Nos sentimos amenazados por Rusia, nos sentimos amenazados por estas personas. Por eso queremos actuar así. Hay un punto más que quería mencionar sobre esto. Creo que fue John hablando sobre la respuesta estadounidense a China. Así que tomemos, por ejemplo, Build Back Better. ¿Alguien recuerda eso? Ese fue un eslogan de Biden cuando se convirtió en presidente. Fue tan descaradamente un intento de responder a la BRI. Era una caricatura. Recuerdo estar sentado viendo a Rex Tillerson, quien era el ministro de Donald Trump, visitando Nigeria y luciendo muy asustado, hablando con el presidente nigeriano. Debe dejar de tomar préstamos de China. Dije, este tipo siquiera entiende que se está haciendo el ridículo. Does this guy even understand that he's making a fool of himself? Because it's so clear that there is Porque está tan claro que hay un miedo a China. No un miedo a un ataque físico, sino un miedo a que China se esté volviendo mejor que ellos. Así que espero que esto sea un poco coherente. Tenía demasiadas cosas en mente. Sí, creo que lo último que quiero decir que es importante es mi respuesta al punto de Jan sobre por qué esto no es necesariamente una cortina de humo filosófica. Consideramos los aspectos materiales. Porque encuentro esto, y de nuevo, podría no ser muy correcto, no me considero un experto. No presumo ser un experto en epistemologías europeas, pero todos estamos formados en ideas europeas. Ahora tengo 53 años, así que si estoy constituido por muchas de estas ideas, lo entenderías. La filosofía europea a menudo se presenta como inmaterial. Cuando veo a personas realizando análisis y exégesis europeos, cuando hablan del material, a menudo es en relación con el sujeto no europeo. Así que veamos la epistemología de la guerra y la disuasión. Hay una idea filosófica de que necesitamos ser protegidos. Está la creación del enemigo, ¿verdad? Hemos considerado el aspecto material de dólares y centavos de la producción militar, porque esto claramente sirve a los intereses del establecimiento. Alguien está obteniendo licitaciones y contratos. Alguien obtiene un contrato para iniciar una guerra. Obtienen un contrato para reconstruir después de haber destruido el lugar en la guerra. Obtienen otro contrato para iniciar otra guerra. Obtienen otro contrato para reconstruir. Obtienen un contrato para agotar todos los inventarios en Ucrania. Van a obtener otro contrato para reponer los inventarios. Y me resulta difícil creer que esos tipos que obtienen esos contratos no sepan que tienen que engañar a la gente. En una de las presentaciones de Jeffrey Sachs no hace mucho, escuché que antes de la notoria invasión de Irak, se realizaron grupos focales para encontrar una manera de vender la guerra como un gasto y una actividad justificada por Occidente. Las personas que saldrían a hacer un grupo focal, que seleccionarían tendencias cuidadosamente, no pueden no saber. Aquellos que son engañados pueden no saber. Pero aquellos que engañan, en mi opinión considerada, en gran medida, sí saben lo que están diciendo. Quizás debería detenerme aquí. Gracias por eso. Y por favor, siéntate, Frank Trace. Quería volver al tema del orden mundial ahora. Y ya no es abstracto, ¿verdad? Hablé sobre esto, quiero decir, el ascenso del resto. Esto es realmente obvio y es imparable, pero la vanguardia de este ascenso es claramente China.
Es China la que está haciendo que Occidente pierda la cabeza. Y realmente uno tiene que comprender la magnitud del fenómeno del desarrollo chino en las últimas décadas. El mundo nunca ha visto algo así. Nunca ha habido nada como esto en la historia económica. Solo el número de personas urbanizadas, sacadas de la pobreza, el aumento del PIB, la industrialización, en una escala que en realidad empequeñece la revolución industrial occidental. Nada de esto se refleja en la ciencia social occidental. None of this is reflected in Western social science. It hasn't caught up with it. You have a social scientific. No se ha puesto al día con ello. Tienes un aparato científico social, hablando del episteme, que está construido sobre la experiencia europea y las suposiciones europeas y sobre un conjunto de datos europeos. No ha tenido esto en cuenta. Y psicológicamente hay una gran dificultad en tenerlo en cuenta. Pero seamos realmente concretos sobre el problema que tenemos ahora mismo. Entonces tienes este fenómeno, tienes un orden mundial que está surgiendo. Estamos en este famoso interregno, este interregno gramsciano. Pero lo que China ha propuesto, por ejemplo, es algo completamente concreto. No es kumbaya y fantasioso. De hecho, lo que es fantasioso, lo que carece de especificación, lo que es completamente idealizado y abstracto, es la concepción existente, la concepción occidental del orden mundial basada en la disuasión. Tienes estos estados que son todas cajas negras, y luego ya sabes, existen en este tipo de equilibrio, en última instancia, de terror, de miedo. Pero el chino, por eso estas iniciativas como la iniciativa de desarrollo y la iniciativa de seguridad están al lado de esta iniciativa civilizacional. Porque esto de la civilización de nuevo suena como, bastante etéreo, no lo es. Esto es lo que hemos estado haciendo aquí, es lo que has organizado, Pascal. Diálogo civilizacional. Vamos a necesitar más y más de esto. Necesitamos que surjan voces del resto del mundo. Y hay una enorme tarea intelectual, pero también es una tarea social. Necesitamos empezar a hablar entre nosotros. Y creo que la civilización es un buen marco porque se aparta e incluye la historia, incluye estas cosmologías. Esas son las cosas que se dejan fuera de los tipos de discusión a los que tú y yo estamos acostumbrados en, digamos, un seminario occidental, donde todas las suposiciones son francamente suposiciones liberales. Esas ya no funcionan, y ciertamente no funcionan para el resto de nosotros. ¿Sabes? Alguien como yo, Agogo, lo que sea, entramos en esto y estamos acostumbrados a dejar de lado toda esa cosmología de la que hemos estado hablando. Y aprecio que estemos hablando de eso. Dejamos la historia. Pretendemos que no tenemos estas cosas. Sabemos que tenemos esto, como dijo Du Bois, este tipo de doble conciencia. Sí, es hora de dejar eso, ¿verdad? Entonces mira, la China se trata de construir la paz. Sobre la paz, no meramente como la ausencia de guerra, ¿verdad? Así que no puede ser solo paz como resultado de la disuasión basada en el miedo. Eso no es paz en la concepción china. Así que la paz es algo que construyes como una cosa activa, un conjunto de relaciones, armonía entre las personas, que necesita trabajo. Y el trabajo que se está realizando, quiero decir, esto es lo que se propone, ya sea que puedas estar de acuerdo o en desacuerdo con ello. Pero hay una iniciativa de desarrollo, que se trata, en última instancia, la visión china es, mira, nos damos cuenta de que nuestro crecimiento es algo grande, y que en medio de esto necesitamos equilibrar nuestras preocupaciones de seguridad con la seguridad global. Es decir, por supuesto, el ascenso de China es disruptivo para los poderes existentes, los órdenes existentes, y parece aterrador desde Occidente. Pero esto necesita ser, o podría preocupar a los vecinos, que este aumento debe equilibrarse con algún tipo de propuesta para el resto del mundo. Así que es este tipo de equilibrio entre la propia seguridad y la seguridad de la comunidad global, y la negativa a pensar en estas como dos cosas separadas, lo cual es una práctica muy común en Occidente. Solo este aislamiento, esta idea de las relaciones internacionales como un campo separado donde el barbarismo y las consideraciones bárbaras pueden reinar. Creo que ese equilibrio es muy importante.
A partir de ahora, tenemos que empezar a pensar así. Esto aborda la gran pregunta que Pascal planteó al principio. ¿Cómo es posible que pienses que debes tener un enemigo para pensar en tu propia seguridad? En realidad, esta es una forma de pensar muy poco natural para muchas personas en todo el mundo. Quiero decir, hasta el día de hoy, China no habla de los Estados Unidos como el enemigo. No se escucha eso. No lo es. China no tiene enemigos. ASEAN no tiene enemigos. Hay países que tienen comportamientos con los que uno podría no estar de acuerdo en un momento determinado. Pero hasta que comiencen los disparos, no es el enemigo. Simplemente no hay necesidad en su visión del mundo y en su forma de discutir las cosas de pensar de esa manera. Pero quiero mirar los esfuerzos concretos, la iniciativa de desarrollo, este enorme esfuerzo de la BRI, por ejemplo, la iniciativa de la Franja y la Ruta. Todos estos esfuerzos van dirigidos a construir una comunidad global capaz de paz. Y es maravilloso tener a tres grandes pensadores como ustedes. Es una gran experiencia. Lo triste es que entonces la hora pasa mucho más rápido y ya estamos llegando al final. Me gustaría pedirles nuevamente, Jan, Agogo y John, que cada uno tome 2 minutos para tal vez reaccionar a esto, lo que voy a preguntarles, pero también para concluir lo que les gustaría resumir. Y lo último es que estoy de acuerdo con ustedes en que esta es una forma de pensar antinatural, que es una forma de pensar muy euroamericana, que es una forma de pensar muy colonial, y que no toma en consideración las diversas maneras en que el resto del mundo está estructurado. Pero estas personas todavía tienen las bombas para pulverizarnos a todos. Y si lo único que tienes es un martillo, entonces todo te parece un clavo. Y ahora mismo, me temo que los estadounidenses y los europeos siguen viendo clavos aparecer por todas partes. Shan, Agogo, John, ¿cómo evitamos que nuestros amigos euroamericanos inicien lo que en su epistemología tendría sentido desde su punto de vista, porque así es como han estado comportándose todo el tiempo? ¿Cómo evitamos que esto se convierta en la Tercera Guerra Mundial? Han, tienes 2 minutos. ¿Dijiste eso? Sí, tienes 2 minutos. Por favor, resuelve el problema. Bueno, diría 2 cosas muy rápidamente. Una es que Occidente puede explotar o implosionar, y no excluiría que implosione de manera similar a como lo hizo la Unión Soviética. Ya sabes, el hermano occidental y ahora el otro hermano occidental. Y en segundo lugar, diría que siempre he sido un firme creyente en no ser solo crítico, sino constructivo. Eso, por supuesto, lo tengo de mi mentor Johan Galtung. No señales un problema sin también decir qué se podría hacer al respecto. Y mi respuesta sería también porque lo que los políticos temen son ideas mejores que las suyas, y eso no es tan difícil de idear, mientras que la crítica es algo con lo que todos los políticos viven cada día. Y eso es, por supuesto, defensa alternativa. Es transarmamento hacia otra forma de pensar sobre lo que deberían ser la defensa, la seguridad y la paz. Ahora, hay montones de teorías sobre eso. Defensa, combinaciones de defensa militar y civil, defensa no violenta, resistencia, tipo de, ya sabes, aumentar o disminuir nuestra vulnerabilidad a sanciones y presiones desde el exterior. Necesitamos una discusión completa sobre cómo debería ser. Y creo que es entonces cuando la gente comenzará a actuar, cuando puedan verlo. Siempre cito a la reina de la investigación por la paz, Elise Boulding, quien dijo que la gente no luchará por algo que no puede imaginar. Y por lo tanto, es nuestro deber como intelectuales proponer ideas imaginativas sobre cómo podría ser el mundo y luego trabajar por ello, en lugar de solo mirar todos los problemas y decir que vamos al infierno. No eres un investigapaz si aceptas eso. No eres un médico si no tienes una idea sobre cómo tratar al paciente y curarlo. Agogo, ¿tu sugerencia? Estás en silencio. You're muted.
Esperaba que Jan resolviera el problema y entonces no habría necesidad de rehacerlo. Tendremos algo que decir al respecto, Avery. Mi sugerencia es que continúes con lo que estás haciendo ahora, Pascal, viniendo en gran parte de Europa lo que tú y Jan están haciendo, y personas como Brian. Pero realmente me gusta la idea de Jan, así que la apoyo. No me importa apoyar una idea o proponer una nueva. Muchos académicos, incluso en África, piensan que no pueden influir en los políticos. Creo que están cometiendo un error significativo. Sí, como académico, como intelectual, todo lo que haces es repetir lo que te dijeron. Entonces todo lo que vas a ver será lo mismo de siempre. Pero creo que nosotros, como académicos, necesitamos unirnos más a menudo y ser lo suficientemente valientes para proponer nuevos imaginarios. Va a captar la atención de algunos políticos. Incluso algunos de los políticos más acérrimos van a tomar algunas de estas ideas y hacer algo al respecto. Entonces, creo que si prestan atención, y creo que eso es lo que están haciendo, de hecho ambos, puede que no usen esos términos, pero están descolonizando las formas de pensar occidentales. Las formas de pensar occidentales recibidas y arraigadas. Creo que eso es crucial. Y el europeo común, sé que no hay una persona común, tiene que entender que ya no está funcionando como dijo John. Tal vez necesiten entender todas las medidas de intento de contención de China. No funcionaron, no funcionarán. Necesitan conocer la cantidad de sanciones que se han impuesto a Rusia. No funcionaron, no funcionarán. Creo que necesitan llevar esto a los públicos europeos y a los intelectuales europeos. Entonces la necesidad imperiosa de una nueva reacción se presentará el caso para eso. Y luego, ¿quién sabe qué surgirá? Surgirán nuevas ideas. Y creo que podríamos evitar el Armagedón. Gracias. Eso espero. Joe, última palabra es para ti. Thank you. I share your concern. Gracias. Comparto tu preocupación, comparto tu perspectiva y tu inquietud. Y ya sabes, es como tener a un tipo con un chaleco suicida y tratar de calmarlo. Así que ya sabes, se siente cada vez más como terapias occidentales en este momento que lo que el resto de nosotros necesitamos hacer. Como decía Gogo, mira, tienes que calmar a este lunático y persuadirlo. Mira, no funciona. Te estás haciendo daño a ti mismo. Literalmente, por ejemplo, quiero decir, van a descubrir que estas restricciones tecnológicas a China no funcionan, son completamente contraproducentes. De hecho, fortalecen a China de maneras que los aterrorizan aún más, ¿verdad? Sanciones. Cuando eres la parte más pequeña de la economía global, lo que estás haciendo con las sanciones es aislarte. Así que quiero decir, creo que tengo una visión bastante sombría de esto. Sabes, para ser realista, creo que nos espera un momento realmente malo. Porque sí, tienes a este tipo con un chaleco suicida, o tienes a un tipo con un martillo, y eso es todo lo que tiene. Y está acorralado. Creo que hay esperanza en el hecho de que, en realidad, el consenso liberal, la ideología de la que proviene esta ontología de la violencia, se está desmoronando en casa. De hecho, creo que también está declinando, erosionándose precipitadamente en Occidente. Y ves esto, y creo que eso es una de las cosas que se está manifestando en resultados como el del 6 de noviembre en las elecciones de Estados Unidos, el auge de estos populistas. Sabes, lo que sea que haga Trump, es lo que el público estadounidense, es como votaron, es realmente interesante. Y vas a ver esto en todo Occidente. No tengo que decir en Alemania, Reino Unido, Francia, etc. La élite liberal, que opera bajo estas suposiciones para quienes este tipo de violencia es natural, creo que realmente está perdiendo terreno. Así que hay algo de esperanza en este colapso de esta ideología. Ahora, en medio de ese colapso, es cuando el trabajo de los intelectuales o el trabajo de imaginar algo nuevo realmente tiene un mayor impacto. Y creo que ese es el espacio en el que podríamos ser capaces de hacer algo. Y estoy de acuerdo, de hecho. Pascal Lotas es realmente una persona muy importante en esto, en el trabajo que haces.
Y en reunir a la gente y llevar a cabo estas conversaciones, necesitamos hacer mucho más de esto. Pero mi esperanza es realmente, y veo una especie de colapso ocurriendo. Y con suerte, estas élites sean expulsadas, de hecho, antes de que hagan más daño. Beautiful, beautiful way of structuring it. Thank you Hermosa, hermosa manera de estructurarlo. Gracias por tus amables palabras y los cumplidos también. Y lo que saco de esta discusión es que lo que tenemos que hacer, y también todos los que escuchan, es hacer que se desmorone más rápido. Participar en discusiones por todos lados, ¿verdad? Y ayudar a que ese sistema se desmorone, de manera que el mejor núcleo salga a relucir, porque tenemos mejores núcleos. Sí. Muy cierto. Mis amigos, muchas gracias por su tiempo hoy y hablaremos la próxima vez. Gracias. Muchas gracias.